Seguimos en Aulas en Redes, conociendo a nuestros referentes educativos, culturales, y esto que es el mundo maravilloso de la historia, y quién mejor para presentarlo al amigo, al profesor Rubén Benítez, un profesor egresado de las aulas de la Facultad de Humanidades, porque nos conocemos hace mucho tiempo, y también un gran defensor de la educación pública de las universidades nacionales, un hacedor de la cultura, un hacedor de la historia, y nos va a contar algo importantísimo que tiene que ver con Barranqueras. Sí, la verdad que sí, un gusto. Gracias por la invitación. La verdad que Aulas en Redes. Yo ya he visto algunos programas y obviamente un placer poder estar acá y disfrutar este momento hablando justamente de mi ciudad, de Barranquera. Rubén, la historia de Barranqueras siempre la situaron como la del puerto, ¿no? Yo creo que quedó como enmarcada a lo largo de su historia y de sus inicios. Hoy, para Aulas en Redes, para todo el país, porque esto es también cadena federal, contarle a la audiencia qué te significa para vos como hito histórico más relevante de Barranqueras. Sí, bueno, a mí siempre me toca la mejor parte en el sentido de hablar de la historia de Barranquera. Realmente, mirá, el 7 de junio pasado se conmemoró justamente 100 años de la creación del primer muelle de madera de Barranquera, justamente. Vos te imaginás todo un acontecimiento muy importante porque recién, digamos, en el año 1923 recibimos, digamos, el reconocimiento de la nación para que Barranquera sea considerado un puerto nacional. Obviamente esto obedecía a que el movimiento portuario, llámese de personas, de movimientos, digamos, de vapores, de barcos y de personas, era intenso. Obviamente, vos sabés perfectamente que la colonización del Chaco entró y salió por la ciudad Puerto de Barranquera, porque contábamos justamente con todos los elementos necesarios ya, en el sentido que teníamos el tren ferrocarril francés, el ferrocarril central norte, y también en el medio teníamos el ferrocarril rural. O sea, todos los puntos, los nodos importantes, ¿no es cierto?, para poder, digamos, ser el eje de entrada y salida de toda la producción primaria del Chaco. Era como la avanzada en la historia del ferrocarril, de la construcción de los inicios de la historia del Chaco. Totalmente. Pasó y entró por la ciudad barranquera. Pero eso también es un mérito no solamente del puerto, sino de todas las instituciones fundantes. O sea, llámese la aduana, la prefectura, ¿no es cierto?, el correo, que son las primeras instituciones nacionales. Y obviamente en la medida que Barranquera fue teniendo un poblado más, digamos, protagonista y consolidado ya en Barranquera, empiezan a aparecer las instituciones locales. O sea, un poblado, digamos, estable que empieza a procurar a vivir, ¿no es cierto?, en sociedad, a arreglar su norma de vida, en el sentido que crean las instituciones locales, llámese la presencia de un juzgado de paz, de un registro civil, de una escuela, de una subcomisaría, que todo esto fue cimentando para que tengamos una población estable. Estamos hablando de la primera década de 1910, ¿no es cierto?, para justamente consolidar y obviamente empezar a consolidar definitivamente nuestro puerto, que se consolida definitivamente en el año 1923, arrancamos de ahí a ser considerado un puerto nacional. Obviamente a Barranquera se lo conoce en mediados del siglo XVIII, ¿no es cierto? Hablamos de mediados del siglo XIX, 1850, y algunos dicen que es mucho más antes, pero bueno, lo importante es que toda esa etapa fue un periodo de reconocimiento. O sea, yo soy partícipe, digamos, de que cuando ese grupo de personas se quedaron definitivamente en Barranquera y pudieron sortear todas las vicisitudes del tiempo, del espacio, del poco espacio, de los lugares abnegadizos que tenía la zona del puerto, pero se quedaron. Se quedaron y forjaron, digamos, en el sentido, consolidar ese espacio. Y por sobre todas las cosas, pelear por ese espacio, para que el gobierno también le entregue ese terruño tan ansiado. Porque tenemos un devenir, digamos, de historias también que mucha gente fue de paso. Solamente de paso, o sea, si hablamos del siglo XIX, ¿no es cierto?, tenemos todo un periodo de que va gente y
el puerto era muy conocido, ¿no es cierto? Venían de distintos lugares, correntinos, europeos que forjaban, o sea, hacían su entrada al Chaco, digamos, a Barranquera, obviamente llevando todo tipo, digamos, de materia prima. No te olvides que nosotros teníamos muchos quebrachos, se formaban también las famosas, digamos, los primeros ranchos que servían para abastecerse justamente a orillas del río. Qué riqueza la historia de nuestro Chaco, Rubén. Hace poco visitábamos también con la propuesta de Aula en Redes y entrevistábamos a un profesor, también colega tuyo, Sí. al amigo del profesor Diego Gómez. Nos contaba de la historia riquísima que tiene Puerto Bermejo, Sí, que históricamente se fundó allá por 1884 con el general Victorica, digo bien, el general Victorica. Sí. Pero esta comparación que tiene que ver con la historia de nuestro río, con los puertos, con las extensiones, con la riqueza y estas cuestiones que por ahí trascienden la falta de alineamiento de la política de los tiempos que marcaron la historia de nuestro país. Lo que te quiero decir con esto, Rubén, es a Puerto Bermejo le significó como la ciudad de la Petit. Sí. Era como la modelo que todo el mundo quería llegar a Puerto Bermejo. Exacto. y contarse mucha historia de vida. Sí. A Barranquera, ¿cómo la describirías vos en Bueno, esa es que situación formamos geográfica? parte justamente de esa misma problemática de historiografía, en el sentido más o menos son puertos que relativamente son más o menos coetáneos. Pero ¿qué pasa? Nosotros, digamos, nosotros fuimos acá estar cerca digamos, de la capital de la colonia Resistencia en su momento, resultó siempre ser, digamos, el puerto no estar ensamblado con la ciudad capital. O sea, nosotros seguimos hoy teniendo justamente muchísimos problemas el hecho de estar cerca de Resistencia. Hemos perdido muchísima identidad, en el sentido que Barranquera creció en su momento potencialmente económicamente y nosotros despegamos, pero nos quedamos en un statu quo, que es lo que nosotros ahora estamos trabajando para que esto vuelva a recobrar justamente y Barranquera sea lo que ese pasado glorioso lo tuvo. Y ahí está justamente nosotros motorizar a nuestros jóvenes, digo jóvenes justamente porque nosotros estamos apuntando a ese tipo de creatividad, a nuestros educandos, para que ellos generen los espacios y generen las ideas que vamos a hacer justamente con nuestra ciudad puerto. Porque el pasado es glorioso, pero el presente es donde nosotros tenemos que seguir trabajando, para que este sea justamente el puerto que siga abierto al mundo entero y realmente la producción, la entrada y salida por el puerto sea realmente algo potencial para el crecimiento de la ciudad y obviamente de todo el Chaco. Y también contarle a toda la audiencia de Habla en Redes que hace poquito justamente el puerto de Barranquera estuvo de fiesta, Claro. Se vistió de fiesta. Sí. Si podés contarnos para que la gente siga esta propuesta de la historia de Barranquera. Bueno, sí. Nosotros festejamos para ubicar un poco temporalmente y espacialmente. Barranquera no ha tenido una fecha fundacional. Entonces, porque dice, ¿cuándo comienza Barranquera? No, Barranquera comienza, como dije hoy, a mediados del siglo XIX, que ya se conoce. Pero bueno, el tema puntualmente del puerto se festejó ese 7 de junio porque realmente la presión que había de las agencias marítimas que nucleaban justamente todos, que atendían a todos los barcos, fueron los que promocionaban que este movimiento necesitaba un atracadero de barcos confortable, acorde al movimiento que tenía. Y tal es así que esa presión hizo efecto para que se pudiera construir ese puerto, porque no existía, digamos, algo en donde el gobierno nacional, digamos, pusiera las cosas como, digamos, un puerto con un atracadero definitivo. Bueno, la cuestión es que este puerto de madera, este muelle de madera también tuvo sus controversias, sus tiempos, pero se logró terminar. No olvidemos que nuestra zona es una zona anegadiza y con muchos problemas y con mucho embate de la inundación. Todo eso demoró unos cuantos años y se llevó para terminar ese muelle de madera. Y justo coincidió que se inauguró un 7 de junio. Es decir, que el 7 de junio, el pasado 7 de junio, pasaban cumplió 100 años de la inauguración del muelle, el primer muelle de Barranquera, construido justamente por el señor Napoleón Beverache, que era un señor de origen francés que
realmente ya conocía acá la zona, un geografía, hombre con mucho conocimiento, porque tengo entendido que también trabajó por distintos lugares del mundo y también estuvo en la construcción del muelle. Fue también empleado o trabajó con el ferrocarril francés también, que era muy importante, o sea, una empresa también que conocía la temática. O no te olvides que la preocupación para sacar la materia prima se ponían de acuerdo. Tanto es así que los gobernadores también del territorio impulsaban para que salga todo rápidamente. Y obviamente el quebracho, nuestra producción de quebracho y después el algodón, ¿no es cierto?, era muy importante para poder sacar por el puerto. Y obviamente eso generaba mucho progreso para la ciudad. Así que Barranquera, con más de 100 años de historia, el puerto marcó sus inicios, pero sobre todo nos deja esta puerta abierta de seguir llevando la historia barranquera para que todo el país pueda compartir esta riquísima historia que nos transmite el amigo, el profesor Rubén Benítez. Así que muchas gracias, Rubén, te vamos a estar invitando porque la propuesta siempre es llevar el conocimiento, y qué mejor que un docente formado en esta Casa Alta Estudio, en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional Nordeste.